Parte 1. La de otoño. Era el otoño del último año de secundaria, cuando una publicación en una página de chismes del campus destapó la amistad de 17 años entre Ethan Vance y Sarah King. Todo empezó con una foto. Después del último timbre, Ethan esperaba en la entrada de la escuela para acompañar a Sarah a casa, como siempre desde que eran niños. Era un ritual, una constante en sus vidas durante más de una década. Ethan, tienes que ver esto, dijo su amigo Leo Won, acercándose corriendo y poniéndole un teléfono en la cara. Su expresión era sombría. Ethan echó un vistazo y se le heló la sangre. La foto mostraba a Sarah en una mesa del Daily Grain, una cafetería local, riendo con Caleb Reed. Sus manos estaban a centímetros de la mesa. El título de abajo era puro clickbait. ¡Qué sorpresa! ¿La reina Sarah King de Northwood ya no está disponible? No te vas a creer quién es el hombre misterioso. La sección de comentarios fue un éxito rotundo. ¡Dios mío! Sarah por fin tiene novio. Se ven tan monos juntos. Me muero. Espera, ¿no es Caleb Reed de química avanzada? Está buenísimo. ¿Sabe Ethan de esto? Creí que existían. Que fueran novios de la infancia no significa que estén juntos de verdad, jaja. A Ethan le temblaron las manos. Él y Sarah habían crecido juntos. Nunca la había invitado oficialmente a salir, pero su vínculo era más profundo que una simple amistad. Todos asumían que eran pareja. Él también lo había asumido. Hasta ahora. Ethan, la voz de Sarah, lo sacó de su trance. Ella salía del edificio principal. Una mirada confusa se dibujó en su rostro al ver su expresión atronadora. ¿Qué pasa? No dijo ni una palabra. Simplemente le entregó el teléfono. La cara de Sarah palideció mientras leía la pantalla. Esto es un malentendido. Caleb y yo estábamos estudiando para el examen parcial de cálculo. ¿Estudias cálculo en una cafetería? ¿Tienes que reírte así? La voz de Ethan era gélida. Sí. Sarah abrió la boca, pero no le salían las palabras. Lo cierto era que últimamente había pasado mucho tiempo con Caleb. Era un estudiante destacado, siempre educado y amable. Comparado con él, Ethan, a pesar de la riqueza de su familia, podía ser distante y melancólico. Aparte de su historia en común, ella y Ethan ya no parecían tener mucho en común. Olvídalo. Ethan la miró largamente por última vez, luego se dio la vuelta y se alejó. Ethan. Sarah echó a correr tras él, pero una mano la detuvo. Sarah, suéltalo, dijo Caleb. Había aparecido de la nada, con una sonrisa suave y tranquilizadora en el rostro. Quizás sea lo mejor. Tú también. Nunca fuiste la pareja ideal. Sarah miró a Caleb con una extraña sensación. Había algo raro en su sonrisa. Esa noche, Ethan le envió a Sarah un solo mensaje con cara de pocos amigos: quizás necesitemos un poco de espacio. Mirando el mensaje en la pantalla, Sarah lloró toda la noche. Intentó explicarlo, arreglar las cosas, pero fue como si Ethan hubiera desaparecido. Nunca volvió a iniciar una conversación. Y Caleb, aprovechando la oportunidad, estuvo ahí para ella todos los días, consolándola, cuidándola. Un mes después, una nueva publicación apareció en la página de chismes. Es oficial. Sarah King y Caleb Reed son la nueva pareja poderosa de Northwood. Cuando Ethan vio la noticia, estaba en un bar de mala muerte a las afueras del pueblo. El whisky le quemó las últimas fuerzas. Destrozó la botella en la mano y la sangre goteó de sus nudillos al suelo pegajoso. Lo elegiste, murmuró a la habitación vacía. No te atrevas a arrepentirte. Desde ese día, Ethan Vance fue una persona diferente. La transformación de Ethan comenzó desde fuera. Se tiñó el pelo de un blanco plateado intenso y se hizo 3 piercings en la oreja izquierda. Empezó a usar una chaqueta de cuero negra y vaqueros rotos. Lo más impactante de todo era el tatuaje de un dragón negro que serpenteaba por su antebrazo derecho. Toda la escuela hablaba. Dios mío, ¿has visto a Ethan Vance? ¿Qué le pasó? Oí que se puso furioso después de lo de Sarah King. Ahora tiene un aspecto aterrador, como un matón.
Los rumores le revolvieron el estómago a Sara. Quería hablar con él para superar la ira, pero cada vez que veía la mirada fría y muerta en sus ojos, perdía el control. Lo que más la preocupaba era que Ethan había empezado a juntarse con los delincuentes de la escuela. Una tarde, Sara estaba en la fila del almuerzo cuando oyó un alboroto detrás de ella. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. La voz de Ethan sonaba peligrosamente baja. Sara se giró y vio a Ethan sujetando a un estudiante de segundo año por el cuello de la camisa. Sus ojos brillaban de furia. Acabo de decir que Sara King te dejó, ¿de qué te sientes tan orgulloso?, balbuceó el chico, pálido de miedo. Crack. Ethan le dio una bofetada, que resonó por toda la cafetería. El chico tropezó y cayó al suelo. La próxima vez que te oiga correrte, será más que una bofetada, dijo Ethan, cerniéndose sobre él. Toda la cafetería se quedó en silencio. Todos se quedaron mirando, paralizados por la sorpresa. Ethan. Sara no pudo contenerse más. Corrió hacia él. ¿Qué haces? Ethan se giró. Al ver el miedo y la decepción en sus ojos, sintió un dolor agudo en el pecho, como si le retorcieran un cuchillo. Pero no lo dejó traslucir en su rostro. ¿Y a ti qué?, preguntó con frialdad, y se alejó sin mirarla 2 veces. Sara se quedó clavada en el suelo, con lágrimas calientes finalmente derramándose por sus mejillas. Sara, no te preocupes. Caleb apareció de repente, entregándole con delicadeza un pañuelo. Él ya no es la persona que conocías. Ha cambiado. Pero, empezó Sara, pero Caleb la interrumpió. Sin peros. Me elegiste, Sara. Es hora de olvidarlo. Su tono era amable, pero sus palabras eran rotundas. Sara asintió, pero una profunda inquietud se apoderó de su corazón. A unas mesas de distancia, Lila Warner bajó el teléfono con una sonrisa pícara y triunfal. Lo había grabado todo. La foto de la cafetería. Fue culpa suya. Llevaba años enamorada de Ethan, pero él solo tenía ojos para Sara. Si no podía tenerlo, destruiría lo que más amaba. Ver a Ethan con tanto dolor le produjo una satisfacción retorcida. No te preocupes, Ethan, pensó. Siempre estaré aquí para ti. 3 días después de que terminaran los exámenes finales. Una oleada de alivio invadió a la clase de último año, mientras todos empezaban a planificar el futuro. Para sorpresa de nadie, Ethan entró en un prestigioso programa de negocios en la Universidad de Chicago. La familia Vance era una figura importante en el mundo corporativo, y Ethan siempre había demostrado un talento natural para ello. Sara fue aceptada en el programa de educación de la misma universidad. Caleb también asistiría, en la carrera de Derecho. La noche antes de que todos estuvieran listos para irse a la universidad, Ethan recibió una llamada de un número desconocido. Ethan, soy yo. Era Sara. Ethan se quedó paralizado. No se habían dicho ni una palabra desde el incidente en la cafetería. ¿Qué quieres?, preguntó con voz monótona. Necesito hablar contigo. Mañana por la noche. A las 8. El mismo sitio, la voz de Sara tembló levemente. El mismo sitio. Parque Oak Creek. El lugar donde habían pasado incontables horas de niños. Estaba saturado de recuerdos. Ethan guardó silencio un buen rato. Finalmente, aceptó. La noche siguiente, llegó temprano. Un fresco viento otoñal agitaba los árboles. Hojas muertas esparcidas por el camino. Todo el parque parecía desolado. A las 8 en punto, apareció Sara. Estaba tan hermosa como siempre, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. Ethan, dijo en voz baja. Solo di lo que viniste a decir, dijo él, de espaldas a ella, mirando las luces de la ciudad. Sara respiró hondo. Me voy mañana. Antes de irme, quiero aclarar las cosas. Nada que aclarar. Tú y Caleb parecían perfectamente felices, ¿verdad? Su voz rebosaba sarcasmo. Ethan, ¿podrías darte la vuelta y mirarme, por favor? Las lágrimas ya le inundaban los ojos. Su cuerpo se tensó, pero durante un largo instante, no se movió. La foto fue un error, dijo con voz entrecortada. Caleb y yo.
Nunca fuimos tan unidos como parecía. Entonces, ¿por qué te uniste a él? Finalmente se giró, buscándola con la mirada. Una tormenta de emociones complejas se arremolinaba en su interior. Sara abrió la boca, pero no pudo hablar. ¿Qué podía decir? Que lo hizo por despecho. Porque su frialdad la había alejado. Porque la amable persistencia de Caleb la había agotado. ¿Cierto? Ethan vio la contradicción en su rostro y soltó una risa amarga. Ya no importa. Todo es cosa del pasado. Espero que seas feliz. Ethan quiso decir Sara, pero él ya se marchaba. Observó su silueta desaparecer en la oscuridad. Y finalmente, un sollozo escapó de sus labios. Sabía que después de esta noche, no había vuelta atrás. Escondida tras un gran roble cercano, Lila Warner observaba cómo se desarrollaba la escena. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Caleb. El plan funcionó. Se acabaron para siempre. Un momento después, respondió, cara fruncida, buen trabajo. Continúen con la siguiente fase. Lila guardó el teléfono, con una sonrisa de confianza en sus labios. Les había llevado 3 años configurar el tablero. Por fin llegó la hora del jaque mate. Parte 2. El ajuste de cuentas. 4. 4 años después, Ethan Vance se graduó y empezó a trabajar directamente en la corporación familiar, Vance Holdings. Con su agudo instinto para los negocios y sus tácticas implacables, rápidamente se hizo un nombre en el despiadado mundo financiero de Chicago. Pero se había vuelto aún más frío y distante. Sus socios comerciales decían que era como una máquina, programado para obtener ganancias y nada más. Una tarde, Ethan estaba revisando documentos en su despacho cuando su asistente, el señor Peterson, llamó a la puerta. Señor Vance, hay una visita que quiere verte. No veo a nadie, dijo Ethan sin levantar la vista. Señor, dice ser un antiguo compañero suyo, el señor Caleb Reed. La pluma de Ethan se detuvo. Durante años, y ese nombre aún podía provocarle una reacción. Que pase. Unos minutos después, entró Caleb. Tenía el mismo porte educado y amable, pero su mirada tenía una nueva agudeza calculadora. Ethan, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo Caleb con una sonrisa. Explique su negocio, respondió Ethan, reclinándose en su sillón de cuero con voz despectiva. Ahora trabajo en una firma de inversiones, Rieway Capital. He oído que Vance Holdings tiene un nuevo proyecto en marcha y esperaba hablar sobre una posible asociación, dijo Caleb, yendo directo al grano. Ethan soltó una risa fría. ¿Y crees que alguna vez trabajaría contigo? ¿Por qué no? Ya somos adultos, Ethan. Lo que pasó en la preparatoria debería quedar en el pasado. El tono de Caleb era serio. Además, Sara querría que hiciéramos las paces. Al mencionar su nombre, la expresión de Ethan se tornó depredadora. ¿Cómo está?, preguntó con voz cuidadosamente neutral. Es genial. Nos casamos el año que viene, dijo Caleb, observando atentamente a Ethan esperando su reacción. El rostro de Ethan permaneció indiferente, pero el costoso bolígrafo que sostenía crujió bajo la presión. ¿De verdad? Felicidades. Ethan se levantó y se acercó al ventanal. En cuanto a la sociedad, la respuesta es no. Tú y yo nunca tendremos nada que ver el uno con el otro. La sonrisa de Caleb se desvaneció. Ethan, ¿sigues obsesionado con lo que pasó en el instituto? ¿Extrañado? Ethan se giró, con los ojos como astillas de hielo. No, es que no me gusta mirarte a la cara. Tú, empezó Caleb, pero Ethan lo interrumpió. Peterson, acompaña a nuestro invitado a la salida. Ethan volvió a sentarse en su escritorio, negándose a mirar a Caleb otra vez. Tras ser escoltado fuera de la oficina, el rostro de Caleb era una máscara de furia fría. Sacó su teléfono y marcó un número. Lila, creo que debemos acelerar el plan. Al otro lado, la voz de Lila rebosaba emoción. Estaba esperando que dijeras eso. De vuelta en su oficina, Ethan permaneció en silencio, con los pensamientos a 1000 millas de distancia. Sara, aún así lo elegiste. 5. Un mes después, una noticia explosiva arrasó el mundo financiero.
Rieway Capital, el mayor competidor de Vance Holdings, había sido descubierto por un fraude financiero masivo. Sus acciones se desplomaron y la empresa estuvo al borde del colapso. El hombre detrás de Rieway Capital era el padre de Caleb, Robert Reed. Cuando se supo la noticia, Caleb irrumpió en el edificio de Vance Holdings. Ethan, fuiste tú el que hizo esto, rugió, irrumpiendo en la oficina. Ethan tomaba café tranquilamente. Miró a Caleb con una sonrisa fría en los labios. ¿Qué hice? Rieway, no me digas que es solo una coincidencia. Los ojos de Caleb estaban inyectados en sangre de rabia. Ah, eso. Ethan dejó lentamente su taza. Los negocios son un campo de batalla. A veces se gana, a veces se pierde. No es mi culpa que pillaran a tu padre falsificando las cuentas. ¿Lo sabías? Caleb abrió los ojos de par en par, incrédulo. Claro que lo sabía. También sé de todos los demás secretitos sucios que tu familia ha estado ocultando tras su respetable fachada durante años. Ethan se levantó de la silla y avanzó lentamente hacia Caleb, incluyendo esa foto de hacía 4 años. Caleb palideció. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué foto? ¿Sigues haciéndote el tonto? Ethan rió, con un sonido áspero y sin humor. Lila Warner me lo contó todo. Cómo planearon estar a solas con Sarah. Cómo tomó la foto. Cómo avivaste el fuego en cada página de chismes. Todo fue tuyo. Caleb se tambaleó hacia atrás, con la frente empapada de sudor. No, no fue así. 4 años. Pasé 4 años desenterrando hasta el último detalle de la verdad. La voz de Ethan era tan venenosa como el silbido de una serpiente. Destruiste lo que tenía con Sarah. Ahora me toca a mí destruirte. Ethan, te lo ruego, vámonos. Sarah no tiene nada que ver con esto. La presión era demasiada. Las piernas de Caleb cedieron y cayó de rodillas. No tiene nada que ver. Ethan miró al patético hombre en el suelo sin una pizca de compasión. Si era tan inocente, ¿por qué no confió en mí? ¿Por qué te eligió a ti? Porque sí. Porque sí. Balbució Caleb, incapaz de encontrar las palabras. ¿Porque su plan había sido perfecto? ¿Porque a Sarah la habían mantenido en la oscuridad? ¿Porque desconocía la verdad? Porque no me amaba, respondió Ethan por él, con un sabor a ceniza en las palabras. Si lo hubiera hecho, nada en el mundo la habría apartado de mi lado. Se dio la vuelta y regresó a su escritorio. Puedes irte. Lo que le pasó a Rieway es solo el principio. Caleb se puso de pie, tembloroso. Quiso decir algo, lo que fuera, pero las palabras se le ahogaron. Salió tambaleándose de la oficina, destrozado. En ese preciso instante, Sarah King estaba en el aula de la universidad, completamente inconsciente de que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. No tenía ni idea de que la fotografía que había descarrilado su vida no era más que una mentira cuidadosamente urdida. Sarah se enteró del colapso de Rieway Capital por las noticias de la noche. Esa noche, Caleb llegó a casa demacrado y derrotado. En cuanto cruzó la puerta, la abrazó. Sarah, quizá tengamos que irnos de Chicago, dijo con voz ronca. ¿Qué pasa?, preguntó ella, confundida. La empresa de mi padre. Desapareció. Estamos en quiebra. Las lágrimas corrían por su rostro. Sarah lo miró estupefacta, sin palabras. Aunque nunca le había importado el dinero de su familia, la noticia seguía siendo una bomba. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. No lo sé. La abrazó con más fuerza, con la voz llena de desesperación. Sarah, sí. Si un día no me queda nada, te quedarás conmigo. Sin dudarlo, Sarah asintió. Por supuesto que sí. Te amo por quien eres, no por tu dinero. A Caleb se le encogió el corazón. Sabía que lo decía en serio, lo que solo agravó su culpa. Sabía que todo era culpa suya. Si nunca hubiera tenido celos de Ethan, si nunca hubiera orquestado todo ese plan, tal vez nada de esto estaría sucediendo. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, Caleb fue expulsado de la universidad. Su matrícula se había pagado con fondos de Rieway Capital.
Ahora que la empresa estaba en quiebra y sus activos congelados, la universidad exigió el pago inmediato o su expediente académico sería anulado. Para intentar ayudar, Sara acudió a la decana y ofreció usar el dinero de su propia beca académica para cubrir la matrícula de Caleb. Pero el decano le dio otra noticia devastadora. Señorita King, me temo que su beca también ha sido revocada. ¿Qué? ¿Por qué? Sara no podía creerlo. La empresa patrocinadora que financia la beca ha retirado su dotación, explicó el decano con tono de disculpa. Y solicitaron específicamente que se cancelara su financiación. ¿Qué empresa era?, preguntó Sara con el corazón latiéndole con fuerza. El decano dudó. Vance Holdings. El nombre la golpeó como un puñetazo. ¿Ethan? Era Ethan. Esta era su venganza. Esa tarde, Sara estaba sentada sola en su dormitorio, con los recuerdos de su vida con Ethan dando vueltas en su cabeza. Amigos de la infancia, el malentendido del instituto, su amarga separación, y ahora, este acto de crueldad deliberado. Todo parecía una pesadilla interminable. No podía entender cómo habían llegado las cosas a ese punto. No entendía por qué Ethan le hacía esto. Justo entonces, sonó su teléfono. Era un número desconocido. ¿Hola? Sara, soy yo. La voz al otro lado era la de Ethan. La mano de Sara temblaba. Ethan, ¿eres tú? Quiero verte. Esta noche, a las 8. En el mismo sitio. Su voz era tranquila, sin emoción alguna. Sí. Sara quiso decir que no, pero no le salieron las palabras. De acuerdo. Finalmente aceptó. Tras colgar, se sentó en el borde de la cama, con la mente hecha un mar de confusión. Durante años, después de 4 largos años, por fin iba a volver a verlo. 7. El parque estaba aún más desolado que hacía 4 años. Las farolas proyectaban sombras largas y tenues, y no se veía a nadie. Sara llegó temprano y se paró en el mismo lugar donde ella y Ethan se habían despedido. A las 8 en punto, un Maybach negro se detuvo con un ronroneo a la entrada del parque. Ethan salió, vestido con un traje impecablemente confeccionado, con un reloj Patek Philippe reluciendo en su muñeca. Había madurado en los últimos 4 años, sus rasgos eran más definidos y definidos. Pero sus ojos eran más fríos de lo que jamás los había visto. Ethan, susurró Sara. Caminó hacia ella, recorriéndola con la mirada de pies a cabeza. Seguía siendo hermosa, pero el cansancio la invadía. Has perdido peso, afirmó con rotundidad. Has cambiado mucho, Sara no sabía qué más decir. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Ethan fue quien lo rompió. Supongo que has oído hablar de la beca. ¿Por qué? Sara lo miró directamente a los ojos. Ethan, ¿qué te hice que estuvo tan mal que tuviste que hacerme esto? ¿Qué hiciste mal? Soltó una risa amarga. No hiciste nada malo. Yo fui el que se equivocó. Me equivoqué al suponer que acabaríamos juntos. Me equivoqué al pensar que siempre estarías a mi lado. Ethan, pero ahora lo veo todo claro, la interrumpió. Sentimientos, lealtad, todo es ilusión. Elegiste a Caleb. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Un sentimiento de pavor la invadió. La quiebra de Rieway Capital fue solo el principio. Entrecerró los ojos, adquiriendo una mirada amenazante. Ahora, me aseguraré de que Caleb Reed lo pierda todo. Su trabajo, su futuro, su dignidad. Voy a quitármelo todo. Ethan, ¿te has vuelto loco? Sara lo miró horrorizada. ¿Por qué haces esto? Porque lo odio, dijo, en voz baja, pero cada palabra era un trozo de hielo. Me arrebató lo más importante del mundo. Ahora pagará el precio. ¿Y yo qué? Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué soy yo en todo esto? Por un instante fugaz, mientras miraba sus lágrimas, algo en él brilló. Pero lo apagó, su expresión se volvió petrificada. Tú, dijo con escalofriante crueldad, solo eres un trofeo. Un trofeo que una vez quise, pero que ahora ni siquiera me molesta. Las palabras fueron un golpe físico, robándole el aire de los pulmones.
Has cambiado, Ethan. Ya ni siquiera sé quién eres, sollozó. Bien, dijo él, dándose la vuelta para irse. Entonces puedes fingir que nunca me conociste. Ethan, espera, gritó ella. Si quieres vengarte, desquítate conmigo. Caleb es inocente. Se detuvo, pero no se giró. ¿Inocente? ¿Tienes idea de cómo surgió esa foto de ustedes dos? ¿Qué? Sara se quedó paralizada. Fue una trampa, Sara. La prepararon Caleb y Lila Warner para separarnos, dijo con voz fría y monótona. De principio a fin, no fuiste más que un peón en su juego. Sara se sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. Su mente se quedó en blanco. No, eso es imposible. Caleb no haría eso. ¿Verdad? Ethan finalmente se giró, con expresión burlona. Entonces, ¿por qué Lila tiene un vídeo completo de su cita para tomar un café? ¿Por qué era ella quien alimentaba los rumores en todas las plataformas? ¿Y por qué Caleb siempre aparecía en el momento perfecto para consolarte? Cada pregunta era un golpe en su corazón. Pensándolo bien, era cierto. Había demasiadas coincidencias. Así que mi vida durante los últimos 4 años ha sido una mentira. Susurró con voz temblorosa. ¿Por fin lo entiendes? La miró con expresión destrozada, sin ninguna satisfacción, solo un profundo y vacío agotamiento. Pero es demasiado tarde, Sara. Algunas cosas, una vez rotas, nunca se pueden recomponer. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, dejándola desplomarse sobre sí misma, con sus sollozos perdidos en la noche solitaria. 8. Sara lloró toda la noche. A la mañana siguiente, con los ojos rojos e hinchados, fue a buscar a Caleb. Caleb, necesito preguntarte algo, dijo ella. Su voz era firme, pero él podía oír el peligro latente bajo la superficie. ¿Qué pasa?, preguntó, con un nudo de ansiedad en el estómago. Esa foto del último año. ¿La preparaste tú?, preguntó, mirándolo fijamente. Caleb palideció. Sara, ¿de qué hablas? ¿Qué foto? ¿Seguirás mintiéndome? Soltó una risa fría y amarga. Ethan me lo contó todo. La trampa que tú y Lila tramaron para separarnos. Caleb abrió la boca para negarlo, pero una sola mirada a sus ojos le dijo que era inútil. Sara, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Cómo me mentiste durante 4 años. Lágrimas frescas corrían por su rostro. Caleb, confié en ti más que en nadie, y me usaste como si fuera una pieza de juego. No, dijo desesperado. Sara, te amo de verdad. Puede que empezara como un plan, pero mis sentimientos por ti se volvieron reales. ¿Reales? Negó con la cabeza con disgusto. Una relación construida sobre una base de mentiras. Dime qué parte de eso es real. Sara, perdóname, por favor. Sé que me equivoqué. Él la agarró, pero ella lo apartó. No me toques. Retrocedió, con los ojos llenos de repugnancia. Por ahora, hemos terminado. Sara suplicó, pero ella ya se había dado la vuelta y se había marchado. Al verla irse, Caleb se desplomó en una silla, con el rostro desolado. Sabía que esta vez la había perdido de verdad, y que era culpa suya. En cuanto salió del edificio, Sara sacó su teléfono y marcó el número de Ethan. Ethan, necesito verte. ¿Qué más queda por hablar? Su voz era fría. Quiero disculparme, dijo ella, mordiéndose el labio. ¿Qué pasó hace 4 años? Me equivoqué. Me equivoqué al no confiar en ti. Me equivoqué al elegir a Caleb. La línea permaneció en silencio un buen rato. Si Sari lo hubiera arreglado todo, no necesitaríamos policías, dijo finalmente. Ethan, se acabó, Sara. Tu disculpa no cambia nada. Su voz sonaba cansada. Vive tu vida y no te metas en la mía. Colgó. Sara se quedó allí, con el teléfono en la mano, un buen rato. Sabía que era cierto. Ethan ya no la quería, y ella no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. 9. Un mes después, Caleb fue expulsado oficialmente y cargado con una montaña de deudas. Su padre, Robert Reed,
fue condenado por su participación en el escándalo de fraude de Reway Capital y sentenciado a prisión. Todos los bienes de la familia fueron confiscados. De la noche a la mañana, Caleb pasó de ser el hijo privilegiado de un adinerado ejecutivo a un don nadie arruinado y deshonrado. Pero la venganza de Ethan estaba lejos de terminar. Dondequiera que Caleb solicitara un trabajo, era rechazado misteriosamente. En las raras ocasiones en que una empresa lo contrataba, lo despedían a los pocos días por una razón poco convincente. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad empresarial de Chicago. Caleb Reed estaba en la lista negra de Vance Holdings. Cualquiera que lo contratara se estaba enemistando con Ethan Vance. Nadie estaba dispuesto a correr ese riesgo. Caleb estaba completamente desempleado. Para sobrevivir, se vio obligado a aceptar los trabajos más bajos, lavar platos, repartir comida y trabajar en la construcción. El trabajo era agotador y el sueldo apenas alcanzaba para vivir. Lo peor era la humillación. Dondequiera que fuera, alguien acababa reconociéndolo. Oye, mira, ese es Caleb Reed, el hijo de ese ladrón de Reway Capital. Oí que lo perdieron todo. Ahora es ayudante de camarero. ¡Guau! ¡Cómo han caído los poderosos! Los susurros eran como cuchillos, destripando lo que quedaba de su orgullo. Empezó a beber en exceso, dejándose llevar hasta parecer más un vagabundo que el estudiante refinado que una vez fue. Una noche, mientras iba borracho y tambaleándose por una calle desierta, un Maybach negro se detuvo silenciosamente a su lado. Ethan salió del coche. Contempló el patético destrozo en que se había convertido Caleb, con el rostro convertido en una máscara indescifrable. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ethan con frialdad. Caleb levantó la vista. Al ver a Ethan, las lágrimas empezaron a correr por su rostro sucio. Ethan, por favor, déjame ir. Se arrodilló en el pavimento, con la voz entrecortada. Estaba equivocado. Sé que estaba equivocado. ¿Sabes que te equivocaste? Ethan se cernía sobre él. ¿Pensaste en eso hace 4 años, cuando planeabas arruinarme la vida? Yo simplemente, amo tanto a Sarah. Tenía tanto miedo de perderla. Caleb sollozaba como un niño, ¿y eso te da derecho a destruir la felicidad de otra persona? La voz de Ethan se volvía más fría con cada palabra. Caleb, es el precio de la traición. Te la devolveré, Ethan. Déjame ir, por favor. Caleb se agarró a la pierna de Ethan. Desapareceré. No los volveré a ver, lo juro. Ethan lo miró con absoluto desprecio. Devuélvemela, se burló. ¿Qué te crees que es, un objeto? ¿Algo que puedes pasar de mano en mano? Yo, Caleb, me quedé sin palabras. Además, las palabras de Ethan eran como cristales rotos. Ya no la quiero. ¿Para qué querría algo que ya has echado a perder? Le dio una patada a la mano de Caleb y volvió al coche. Justo antes de que el coche arrancara, bajó la ventanilla y pronunció su última frase. Esto es solo el principio, Caleb. Voy a hacer que desees estar muerto. El Maybach aceleró en la noche, dejando a Caleb arrodillado solo en medio de la carretera, con sus gritos resonando en la oscuridad. 10. Sarah se enteró de la situación de Caleb por un reportaje local sobre las consecuencias del escándalo de Reway. Al ver las imágenes del hombre desaliñado y destrozado en la pantalla, le costaba creer que fuera el mismo Caleb educado y amable que había conocido. Aún lo odiaba por lo que había hecho, pero verlo en tan miserable estado le provocó una punzada de lástima. Llevaban 4 años juntos. Era imposible no sentir absolutamente nada. Decidió contactarlo. Se conocieron en un pequeño restaurante apartado. Cuando Caleb entró, Sarah casi no lo reconoció. Era flacucho, de piel cetrina y ojos apagados y sin vida. Parecía 10 años mayor. Sarah, se le llenaron los ojos de lágrimas en cuanto la vio. ¿De verdad viniste? Siéntate, dijo Sarah con voz tranquila. Él se sentó con cautela, encorvado como un niño esperando su castigo. Vi las noticias, empezó Sarah. ¿Estás bien? No, dijo con una risa amarga. No estoy bien. No tengo nada. Sin trabajo, sin dinero, ni siquiera mi dignidad. Sarah guardó silencio. Sarah,
sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías hablar con Ethan? Pedirle que pare. La voz de Caleb estaba llena de desesperación. Ya no aguanto más. Estoy al borde del colapso. No puedo ayudarte, dijo Sara, sacudiendo la cabeza. No me escucha. ¿Y entonces qué hago? Se tapó la cara con las manos. Si esto sigue así, me destruirá por completo. Al mirarlo, Sara sintió una mezcla confusa de emociones. El hombre seguro y encantador que había conocido había desaparecido por completo, reemplazado por este cascarón destrozado. Caleb, no puedo ayudarte, dijo Sara de repente. Pero con una condición. ¿Cuál es? Haré lo que digas, dijo, levantando la vista con un atisbo de esperanza. Cuéntamelo todo. Cada detalle del plan de hace 4 años. Lo involucrada que estuvo Lila, cómo lo planeaste todo y por qué. ¿Por qué me elegiste? Caleb se puso serio. Sara, eso ya es cosa del pasado. Si no quieres hablar, me voy. Sara empezó a levantarse. Espera, la agarró del brazo. Te lo diré. Te lo contaré todo. Durante la siguiente hora, Caleb le contó toda la historia de la conspiración, sin escatimar detalles. Le contó cómo sus celos por Ethan habían aumentado, cómo había contactado con Lila y cómo habían urdido la trampa meticulosamente, paso a paso. Le explicó cómo se había colado deliberadamente en su vida, ofreciéndole consuelo y estabilidad cuando estaba más vulnerable, haciéndola depender de él. Para cuando terminó, el rostro de Sara estaba pálido. Así que, desde el principio, solo fui un juego para ti, y preguntó con voz temblorosa. Empezó así. Caleb no podía mirarla a los ojos. Pero te juro que, en algún momento, me enamoré de ti. Ya basta. Sara, interrumpe. No quiero oír más excusas tuyas. Abrió su bolso, sacó unos billetes de $100 y los puso sobre la mesa. Toma esto. Úsalo para recuperarte. Después de hoy, somos desconocidos. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del restaurante. Caleb estaba sentado solo, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que esta era la última vez que ella lo ayudaría. De ahora en adelante, estaría total y completamente solo.